Eh, Muy buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales, ya referente a líneas notables en un triángulo. Bueno, ya lo habíamos hecho esta clase, ¿no? Repito, ya lo hemos visto esto en clases anteriores, pero no hay problema. Nosotros insistimos sobre lo que nos pide el Ministerio de Educación. Dentro de las líneas notables tenemos las medianas. ¿Y qué son las medianas? Segmentos que unen los puntos medios de cada lado con el vértice opuesto al lado. El punto de intersección se llama baricentro y es el centro de equilibrio pues del triángulo. Ojo, dice en el punto medio de cada lado, punto medio de cada lado, con el vértice opuesto al lado. Muy bien, ahí está. Puede ser un triángulo isósceles, escaleno, rectangular, ya vean ustedes, ¿no? Obtusángulo, acutángulo, no hay problema. Pero lo cierto es que debe ocurrir lo siguiente, ¿no? Nace un segmento, un rayo, y va, así digamos, les va a chocar, utilicemos ese término, en el lado opuesto medio, ¿no? Quiere decir que este lado con este lado son congruentes, tienen las mismas medidas. Lo mismo va a ocurrir, ¿no? Del otro vértice. Va a intersecar al lado opuesto en dos segmentos de igual medida, en dos segmentos congruentes. También hace del otro vértice, también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero aquí se da que hay una intersección de esas dos medianas, al cual va a tomar una denominación llamado baricentro. ¿Qué dice? El punto de equilibrio, pues. Ya está, muy bien, jovencito, continuamos. La otra que tenemos son las mediatrices. ¿Y qué dice la mediatriz? Recta perpendicular a los puntos medios de cada lado. Ojo, acá está cumpliendo dos casos. Uno que va al punto medio del lado opuesto, como también a su vez es altura, o sea, es perpendicular, ¿no? Va a cumplir eso. Dice recta perpendicular a los puntos medios de cada lado. El punto de intersección llamado circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices. Acuérdate ya, dos cumpla, mediana y altura. Ahí está, un triángulo cualquiera. Tenemos la circunferencia que interseca en cada uno de los vértices. Sí o sí tenemos que separarlo porque dice punto medio, pero ojo, debe ser perpendicular o no. ¿Ves? Acá también tenemos este segmento con este segmento van a ser congruentes. Lo mismo va a ocurrir con el otro. Oye, pero profesor, los tres se han intersecado en un punto. Oye, sí, ¿no? Entonces quiere decir que estas tres alturas, así, o estas dos rayos perpendiculares, tómenlo por el nombre que quieran, que es de 90 grados en cada uno de los lados, va a generarme un punto. ¿Y ese punto cómo se llama? Circuncentro, jovencitos. Ya lo saben ustedes. Tenemos las bisectrices. Esa es parte pues de un triángulo, ¿no? ¿Qué dice? Semirrectas que dividen cada ángulo del triángulo en dos ángulos congruentes. El punto de encuentro de las tres bisectrices se llama incentro. Y es el centro de la circunferencia que es la tangente a los tres lados. Oye, es no la recta que lo va a dividir al ángulo, dice, en dos ángulos totalmente congruentes. A ver, vamos a verlo. Tengo acá un triángulo, dentro de eso tengo inscrito una circunferencia porque me está hablando de acá de incentro. Muy bien, miren, nace de un ángulo. Quiere decir que este ángulo son congruentes los dos, pues tienen las mismas medidas, ¿no? Y va a intersecar en el lado opuesto. Lo mismo, ¿no? Acá. Este ángulo con este ángulo tienen las mismas medidas, ¿o no? Claro que sí, profesor, tienen las mismas medidas. Y también tenemos en el otro ángulo, también dos ángulos congruentes de igual medida. ¿Qué ocurrió aquí? Ya se ha generado un punto de intersección. A ese punto de intersección que se ha generado, ¿cómo le vamos a llamar, jovencitos? El famoso incentro, ¿no? ¿Sí o no? El mismo incentro. Acuérdate, esto es de las bisectrices, ¿no? Dos congruencias. Muy bien, vamos con lo siguiente, las alturas. ¿Y qué habla de la altura? Recta perpendicular. Acuérdate, cuando habla de perpendicularidad estamos hablando de ángulos rectos. No te olvides, no te olvides. A los lados del triángulo que pasan por el vértice opuesto al lado. Su punto de intersección se llama ortocentro.
A ver, vamos a ver, jovencitos, acá tengo un triángulo, sí o sí. De tal manera dice, acuérdate, dice, nace de dónde? Del vértice, dice, ¿no? Al lado. Pero con el lado va a formar un ángulo recto. Ahí está. Nace del vértice y con este lado va a ser acá perpendicular. 90 grados, 90 grados, 180. Muy bien. Lo mismo ocurre con el otro. Nace de un ángulo y con el otro lado 90, 90, 180. Nace de un ángulo de A del vértice y me va a generar también 90. Oye, pero acá había una intersección. Sí, pues, a esa intersección, ¿qué le vamos a llamar? Le vamos a llamar el ortocentro. Está bien fácil, ¿no? Son pues las líneas notables, ¿no? Que nosotros conocemos. Muy bien. Vamos al otro tema. ¿Qué dice? Distancia de un punto a una recta, dice, ¿no? ¿Cuál es la distancia de un punto a una recta? Muy bien, esto ya es parte de la geometría analítica, pero no hay problema, nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué dice? La distancia de un punto a una recta es la distancia más corta que existe entre ese punto y la recta. ¿Y cuál de esas distancias más corta? ¿Cuál es esa distancia más corta? Allá, si ustedes ven un punto y una recta, la distancia más cerca, más accesible, es la altura. O sea, la recta perpendicular. Eso me está diciendo. Pues es la longitud que tiene un segmento trazado desde el punto y que es perpendicular a la recta. Eso, bien claro que quiere. Oye, pero tiene una fórmula. Y la fórmula es esto, ¿me? La distancia es igual al valor absoluto de qué. Oye, esto nos trae eso del sistema de ecuaciones, ¿no? Claro, güey. He dividido entre la raíz cuadrada de la adición de qué? De los coeficientes al cuadrado, ¿no? Es de la formulita, güey. Muy bien, acá tengo mi recta. Y acá, esta es su formulita, pues este es un sistema de ecuaciones. Y tenemos un puntito. Acuérdate, en el plano cartesiano me va a dar pues x, y, el punto, ¿o no? Eso ya también lo hemos visto, ¿no? Primero x, luego y. Y tengo una recta, la más cercana. Obviamente esa tiene que ser perpendicular. Eso me lo está diciendo bien claramente. Con esto, ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a aclarar, vamos a aclarar. ¿A qué distancia pasa la recta triple x más 4 veces y más 15 igual a 0 del origen? Oye, me está hablando del origen. Porque este punto no me ha dicho 4, 3, 8, no, sino el origen. Entonces el origen es 0 para el x, 0 para la y. Ahí está. El origen, x, y, es igual a 0 para x, 0 para y. ¿Dónde nace, pues? ¿Dónde nacen las rectas, tanto positivos y negativos para la derecha, izquierda, arriba, abajo? Y sus coeficientes son A, que vale 3, ahí está. B, que vale 4, ahí lo tenemos. Y C, que vale 15. Muy bien, a ver, ¿qué va a ocurrir? Lo vamos a reemplazar pues en esta ecuacióncita, ¿no? Ya que ya lo tenemos, ya lo habíamos señalado. Reemplazamos sus valores. 3 vale A, acuérdate. X vale 0, 4, 0. Y cuando ustedes saben, ¿no? En los productos con el 0, pues absorbente, esponja, pues no se lo va a chupar todo, lo va a desaparecer. Y me va a quedar simplemente el valor absoluto de ¿qué? De 15. Y el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4, obviamente, adicionado los dos, me va a salir 25. El valor absoluto, acuérdate, es el que aquella operación que hace en convertir pues a un número negativo lo va a positivizar en positivo, ¿no? Está 15. Y la raíz cuadrada de 25, obviamente 5. Realizando esa operación de división, tengo que la distancia vale 3. A ver, miren, ¿se dan cuenta? Estamos aplicando la formulita y encontramos la distancia. Pero hay que verlo. ¿Cómo, a ver, ¿cómo es eso, profesor? A ver, una explicacióncita más, por favor. Ya está. Necesito una hoja cuadriculada y en esa mi hoja cuadriculada sí o sí tengo que trazar mi plano cartesiano, pues, ¿no? Porque de eso me está hablando, de este punto, por ejemplo, ¿no? X, Y, de la variable dependiente, independiente, perdón, y la variable dependiente, ¿no? Abscisas y ordenadas. Le vamos a poner sus respectivos numeritos. No te olvides, hay que ponerle los numeritos, ¿no? Positivo para arriba, positivo para la derecha, bueno, como lo ven igual. Y ahí está el origen, pues. 0 para el X, 0 para la Y. Este origen. Ahí está el origen. Ya está. Muy bien. Oye, pero profesor, para hacer la recta, pues hay que tabular, profesor. Oye, sí, tienes razón, ¿no? Porque esta es mi ecuación. Acuérdate, es independiente, dependiente. Sí o sí tengo que hacer las transposiciones, ¿no? 3x y más 15 van a pasar, pues con negativo.
y este factor 4 a dividir. Ahora, acá viene lo siguiente, ¿no? Tengo que yo hacer un reemplazo de datos. Y en el reemplazo de datos, tengo que reemplazar es en X. Y yo inteligentemente, ustedes son habilosos, van a buscar un numerito que multiplicado por 3 y menos este 15 sea pues múltiplo de 4. Y para eso, obviamente, pongo mi cruceta, tengo la X, la Y. ¿Qué le voy a ubicar? Allá, profe, le pongo menos 5, que X valga menos 5. Hagámoslos todos, a ver. Menos por menos, más. 3 por 5, 15. Más 15 menos 15, 0. Muerto. Ahí está el 0. Otro, menos 1. Menos 1, menos por menos, más. 3 por 1, 3. Más 3, menos 15, menos 12. Y entre 4, menos 3. Ahí está. Ahora lo voy a llevar, ¿dónde? Al plano. Lo llevamos al plano. ¿Qué dice primero? Menos 5, 0. Ahí está, acá. Menos 5 y 0 para la Y. Entonces acá va a ir un... Acá vamos a tener un puntito. Ahí está el puntito. Luego menos 1, menos 3. Menos 1 para la X, menos 3 para la Y. Ahí tengo que poner el otro puntito. Ahí está. Y luego tengo que trazar, ¿qué cosa, jovencitos? Una recta, pues, ¿no? Sí, una recta tengo que trazar. Muy bien, los radios de la recta. Oye, pero solo la distancia dice 3. ¿Quién me ayuda? Me ayuda la circunferencia. Bueno, le he hecho una circunferencia entrecortada. Acuérdate, si es la distancia y el origen es 0, quiere decir que esto es pues radio. Y radio para cualquier lado va a ir 3. Bueno, acá mira, va 3. Acá va menos 3, no hay problema eso. Menos 3 y vaya 3. ¿Y la distancia cuánto dice que es? Es 3, pues. Allá. Entonces, perpendicular. Nace del origen. Ahí está. Quiere decir que este lugar va a ser perpendicular. Y la distancia, en este caso, para nosotros, vale 3. Como ven, jovencitos, es unos ejemplos muy claros. Obviamente esto lo vamos a necesitar sí o sí en el desarrollo de los diferentes ejemplos. Bueno, también tanto en Meet como en Zoom vamos a aclarar sobre esto en lo posterior. A ver, viendo todo esto, lo que nos queda es ahora pasar al siguiente o a la aclaración de los siguientes ejemplos que también está en el cuaderno de trabajo, ¿no? Ahí también lo vamos a resolver. Muy bien, jovencitos. Entonces, continuamos con los ejemplos aclaratorios. Muy bien, hasta luego.